Sábado, 11 de diciembre de 2021. Meditación del Evangelio. Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Comentario breve. Con Juan Bautista, al igual que con muchos de los profetas, los poderosos hicieron lo que quisieron. Juan Bautista fue asesinado por orden de Herodes. La coherencia y la integridad del profeta resultan insoportables para el corrupto. El martirio de los profetas nos recuerda que el reino de Dios no llega sin conflictos, por eso muchos se oponen a que el reino sea una realidad. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido, y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? El capítulo 17 de Mateo, capítulo comienza, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Luego más adelante dice, mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó, diciendo, no mencionéis la visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Por cuanto este fragmento del Evangelio sucede después de esto, y los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Los discípulos hacen esta pregunta basado en la profecía de Malaquías, en la cual dice que aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. El profeta Malaquías es quien también dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Cristo calma la inquietud de los apóstoles. Entonces fue que, al bajar del monte, Cristo les prohíbe que hablen con nadie de esta visión hasta después de su resurrección. Probablemente esta escena tuvo lugar en días de la fiesta de los tabernáculos, en los que, junto con la Pascua, se excitaban los ímpetus revolucionarios de los celotes y sus grupos, junto con el contagio popular por la liberación de Israel. Si no se les frenaba, máxime supuesta la historicidad de lo visto, se les podía exacerbar el sentimiento del movimiento nacionalista. Y los apóstoles y las gentes galileas comenzaban a comprometerse en movimientos político-mesiánicos en torno a Cristo. Este hecho de su mesianismo les evocaba otra objeción ambiental. Si él era el Mesías, ¿por qué no había venido el profeta Elías, que en la creencia popular se lo suponía vivo y se lo esperaba como condición previa para ungir y presentar al Mesías a Israel? Era esto una creencia ambiental muy elaborada por los rabinos. Cristo calma la inquietud de los apóstoles y disipa con su enseñanza las interpretaciones materiales y caprichosas de los rabinos a este propósito. Les aseguro que Elías ya ha venido. Los discípulos, en vista de esto, creen que esta transformación gloriosa es precisamente la que acababan de ver en el monte. Pero no sabían los discípulos por las escrituras la tal venida de Elías, sino porque lo habían oído de los escribas. Sin embargo, los escribas interpretaban como a ellos les convenía todo lo relativo a la venida de Elías. Ellos sostenían que, si Jesús era el Cristo, debía ser precedido por Elías. Jesús resuelve la duda de los discípulos diciendo, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido. Cristo acepta que Elías debe venir a restaurarlo y prepararlo todo conforme a Malaquías,
pero no con un Elías revivido sino por uno que en el espíritu y virtud de Elías ha de venir. Por eso, los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Es decir, cuando el Señor dice que ya vino Elías, este Elías de quien habla el Señor es Juan Bautista, a quien por su especial ministerio llama Elías. Porque, así como Elías será el precursor de su segunda venida, así también lo ha sido Juan de la primera, y llamando a Juan Elías, nos manifiesta el Señor la conformidad de su venida con el Antiguo Testamento y las profecías. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Parece que no debemos extrañarnos sobre el hecho que los profetas de Dios sean rechazados y no aceptados, más aún, negados, perseguidos y maltratados. Como dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces si a Juan Bautista, que ya había venido, no lo recibieron, a Elías que había de venir, seguramente tampoco lo recibirían. Jesús agrega, así también harán padecer al Hijo del Hombre. Dios siempre envía a sus profetas, ayer y hoy, hay emisarios, con una misión que cumplir. No es fácil cumplir esta misión, hay que enfrentarse a muchas dificultades, tales como el egoísmo, las soberbias y muchos intereses personales. También muchos no quieren aceptar a estos emisarios y se burlan de estos profetas del Señor. Entonces, por ser fieles a su misión evangelizadora, sufren los emisarios del Señor persecuciones y humillaciones. Porque, así como Elías no fue reconocido como enviados del Señor, del mismo modo como tampoco fue reconocido Juan Bautista. No debemos sorprendernos de que a nosotros tampoco nos reconozcan como sus emisarios. Pero no por esto nos vamos a desanimar y vamos a dejar de hacer nuestra misión apostólica. Amén.